La mañana transcurría como siempre. Café negro, una mirada rápida a la pantalla de la laptop, una lista de tareas para el día. Todo bajo control. Un itinerario predecible, un horario claro, sin sorpresas. No me gustaba el caos, no me gustaban las interrupciones en mi ritmo. El teléfono sonó y miré la pantalla sin pensarlo demasiado. El nombre me hizo congelarme. Sergio, mi hermanastro. Fue como si me hubieran echado un balde de agua helada. 2 años de silencio, 2 años desde que desapareció de mi vida. Ni llamadas, ni mensajes. No sabía dónde estaba y tampoco lo busqué. Era más fácil así. No saber. No esperar. No volver a decepcionarme. Podría no haber respondido. De hecho, lo pensé. Simplemente dejar el teléfono sobre la mesa y permitir que la llamada se desvaneciera, como si nunca hubiera existido. Pero mis dedos ya habían presionado el botón para aceptar la llamada. Hola. Unos segundos de solo respiración pesada, entrecortada. Como si hubiera estado corriendo o como si hubiera dudado mucho antes de marcar mi número. Y luego, su voz. Cansada, ronca, rota. Lucía, estoy en problemas, no sé a quién más acudir. Mis dedos se aferraron con más fuerza al teléfono. Conocía esa voz y conocía esas palabras. Sonaban como si hubiéramos viajado al pasado, a los días en los que él aparecía en mi puerta, agotado, con los ojos llenos de fatiga, pidiendo ayuda. Cada vez lo seguía, intentando sacarlo del caos en el que se metía, hasta que un día me dije a mí misma, basta. Cerré los ojos, obligándome a mantenerme fría. ¿En qué lío te metiste esta vez, Sergio? Sergio me llamó porque tenía miedo. Pero, ¿hasta qué punto era grave la situación? 30 minutos después, ya lo estaba esperando en el viejo garaje de nuestro difunto padre. Este lugar solía estar lleno de vida. El olor a aceite, el humo de los cigarrillos de mi padre, el sonido metálico de las herramientas golpeando el suelo. Aquí pasábamos horas sentados sobre el cemento, hablando del futuro, un futuro que en ese entonces parecía infinito. Aquí me enseñó a encender un auto por primera vez. Y aquí mismo lo vi con el labio partido después de su primera pelea callejera cuando aún era un niño. Ahora, el garaje estaba muerto, igual que el pasado que dejamos atrás. La puerta chirrió. Me giré y lo vi. Sergio estaba de pie en la entrada, demacrado, pálido, con su vieja chaqueta de cuero que ahora le quedaba holgada como si no le perteneciera. Sus ojos hundidos, su rostro tenso, sus gestos revelaban un estado de alerta constante. No solo estaba cansado, parecía alguien que llevaba semanas sin dormir, esperando un golpe en cualquier momento. Lo observé en silencio. Gracias por venir, dijo en voz baja. Su voz no había cambiado. Seguía teniendo ese tono bajo, tranquilo, que siempre mantenía, incluso cuando todo a su alrededor se caía a pedazos. Pero en sus palabras había tensión. Habla. Mantuvo su mirada en la mía, como si estuviera midiendo cuánto decirme. Pasó una mano por su cabello. Exhaló. Tomé dinero, mucho dinero, y ahora lo quieren de vuelta, pero no puedo pagar. Sus palabras me hicieron sentir un nudo en el estómago. Di un paso adelante, clavando mis ojos en los suyos, tratando de leer más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Otra vez te metiste en algo turbio, ¿verdad? Desvió la mirada. El silencio se instaló entre nosotros, pesado como una losa. Conocía esa actitud. Sabía que no quería decirme toda la verdad porque seguramente era peor de lo que yo podía imaginar. ¿Cuánto? Pregunté. No respondió. Suspiré. ¿Y qué pasará si no les devuelves el dinero? Si no resuelvo esto rápido, no solo vendrán por mí, también vendrán por ti. Sus palabras me atravesaron como una cuchilla. Sentí la tensión apoderarse de cada célula de mi cuerpo. ¿Qué? No quería que te enteraras. Pero ellos saben quién eres, saben dónde vives, dónde trabajas. Apreté los dientes y aspiré aire con fuerza. ¿Otra vez me arrastraste a tus problemas, Sergio? Su mandíbula se tensó. Sus manos se cerraron en puños sin darse cuenta. No quería esto. Pensé que podría solucionarlo solo. Pero la situación se salió de control. La rabia se mezclaba con la impotencia. Todo esto me resultaba tan familiar. ¿Y qué quieres de mí? Me miró en silencio, y en sus ojos apareció algo que me dejó sin aliento. Nada.
Solo quería que lo supieras. Si algo me pasa, no sigas. Lo interrumpí con brusquedad. Él desvió la mirada y empezó a caminar por el garaje como si buscara una salida, pero todas las puertas estaban cerradas. Yo también me giré, intentando ocultar mis pensamientos. ¿Por qué estaba aquí de nuevo? ¿Por qué, a pesar de todo, no podía simplemente dar media vuelta y marcharme? Esa noche, en casa, intenté distraerme, pero los recuerdos regresaban como grietas en un cristal que yo creía sólido. Recordé quiénes fuimos, cómo él solía esperar en silencio después de mis clases cuando sabía que había tenido un mal día, cómo me traía café cuando me olvidaba de comer por el estrés de los estudios, cómo caminábamos por la ciudad de noche, discutiendo sobre la vida como si fuera lo más importante del mundo. Siempre intenté ignorar esos recuerdos, pero ahora se filtraban en mi mente, debilitando la armadura que había construido. A la mañana siguiente ya sabía qué debía hacer. Fui a ver a Mario, un viejo amigo de la familia que dirigía un taller mecánico, y conocía a mucha gente en esta ciudad. Él no respondió de inmediato. Solo me observó con esa mirada que evaluaba si valía la pena hablar. Finalmente, suspiró y dijo, «Le debe dinero a Rubén». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y qué significa eso? Mario dejó la herramienta que tenía en la mano, se limpió con un trapo y dijo con voz grave, «Si ese hombre quiere algo, lo consigue». Estaba de pie frente a la entrada del restaurante donde había acordado la reunión. En su interior, todo era demasiado elegante, demasiado sofisticado para alguien que se dedicaba a negocios que nunca veían la luz del día. Rubén. Nunca lo había visto, pero su nombre era bien conocido. Un hombre al que nadie le decía que no. Un hombre que no perdonaba deudas. Cuando entré, me guiaron directamente a una mesa en el fondo del salón. Allí estaba él, sentado con la calma de quien controla el tablero. Su traje era impecable, su apariencia la de un empresario de éxito, no la de alguien que solucionaba problemas con violencia. Levantó la vista hacia mí. «Eres su hermana, ¿cierto?» «Sí», sonrió. Una sonrisa que no tenía calidez, sino la frialdad de alguien que siempre juega con ventaja. «Curioso, hablas de una manera muy distinta a él». «¿Eres abogada?» Asentí. «Así que estás aquí para negociar». «Estoy aquí para resolver esto». Sus dedos tamborilearon suavemente sobre la mesa. Resolverlo. Sabes que en mi mundo eso solo significa dos opciones, dinero o un equivalente. Guardé silencio. Él me observaba, probándome, esperando que yo titubeara. Tengo una oferta, dijo finalmente. Si Sergio trabaja para mí un tiempo, podemos olvidarnos de la deuda. Es un chico listo. Sería una pena perderlo. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Qué tipo de trabajo? Rubén sonrió más ampliamente. Eso no es de tu incumbencia. Respiré hondo, obligándome a controlar la rabia. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Era una trampa. Lo sabía, pero no me ofreció otra opción. Apreté los puños debajo de la mesa. Lo pensaré, dije con voz firme. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No tardes demasiado, abogada. Este mundo no espera a los indecisos. Cuando salí del restaurante, el sol ya comenzaba a ocultarse. Fui directamente a ver a Sergio, abrió la puerta y entré sin esperar invitación, dejando mi bolso sobre la mesa. Siempre me obligas a salvarte. ¿Por qué lo hago? Suspiró y se pasó las manos por el rostro. No te pedí que lo hicieras. Me reí, pero sin humor. ¿No? Entonces, ¿por qué me llamaste a mí y no a otra persona? No respondió. Lo miré fijamente, intentando descubrir qué me molestaba más, su irresponsabilidad o el hecho de que, pese a todo, volvía a estar allí, atrapada en su mundo oscuro. Él sostuvo mi mirada durante largo rato y finalmente, con voz baja, dijo, «¿Por qué te importa? Y a mí también». Apreté los labios, tratando de no dejar que sus palabras me afectaran demasiado. El aire entre nosotros se volvió denso, cargado de algo que no podía nombrar. Di un paso atrás. Eso no soluciona tu problema. Lo sé. Su voz seguía tranquila, pero en sus ojos algo había cambiado. Intenté no pensar en las emociones que habían comenzado a surgir en mí después de reencontrarme con Sergio.
No era solo el miedo por él o la ira de que me hubiera arrastrado otra vez a sus problemas. Era algo más profundo, más peligroso. Estaba sentada en mi apartamento, mirando por la ventana oscura cuando mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje. Sal al balcón. Mi corazón dio un vuelco. Salí y lo vi. Sergio estaba abajo, en la calle, con los brazos cruzados sobre el pecho. Solo una farola cercana lo iluminaba débilmente, acentuando su aspecto agotado, pero también familiar, dolorosamente familiar. Sin pensar demasiado, bajé. Caminamos por las calles vacías en silencio. Solo el eco de nuestros pasos resonaba en la noche. Finalmente, él habló. Lamento que nos hayamos convertido en extraños. Nunca quise que terminara así. Su voz era baja, casi absorbida por la oscuridad de la ciudad, pero en ella había una verdad innegable. Lo miré. Yo tampoco. Se detuvo y se giró hacia mí. El viento le despeinó el cabello. La luz tenue marcó las sombras en su rostro cansado. Pero en sus ojos ya no vi miedo ni culpa. Vi algo más profundo. Nuestros dedos se rozaron sin querer cuando dio un paso hacia mí. Podría haberme alejado. Podría haber hecho como si no hubiera pasado. Pero no lo hice. Por primera vez en mucho tiempo, no huí. Al día siguiente entendí que todo había empeorado. Sergio había empezado a trabajar para Rubén. No me dio detalles, pero lo veía en su mirada, en su silencio, en la forma en que se tensaba cada vez que mencionaba el tema. Pero lo peor no era eso. Descubrí que Rubén no lo estaba usando solo como un trabajador más. Lo había convertido en una pieza en su juego sucio. Chantajes, transporte de dinero, asuntos que podían acabar en algo mucho peor que una simple deuda. No podía quedarme de brazos cruzados. Cuando fui a ver a Rubén, me llevaron directamente a su oficina. Estaba sentado detrás de un enorme escritorio de madera, con la misma expresión de control absoluto. Señorita abogada, sonrió. Me gusta que no me olvide. Me incliné sobre la mesa, mirándolo fijamente. Quiero que lo dejes ir. Rubén fingió sorpresa. ¿Dejarlo ir? Pero tenemos un acuerdo. Él trabaja, la deuda disminuye. ¿No es eso justo? Apreté los labios. Sé que esto no es un trabajo, es una trampa, y tú lo sabes tan bien como yo. Se inclinó hacia adelante. Su sonrisa se volvió aún más afilada. ¿Sabes qué es lo que me gusta de ti, Lucía? Que eres valiente. Pero, ¿eres lo suficientemente inteligente? Te haré una oferta. Levantó una ceja intrigado. Si encuentro la manera de compensar tus pérdidas, ¿lo dejarás ir? Rubén se quedó en silencio, estudiándome. Me gusta la gente que entiende las reglas del juego. Hagamos esto. Si me das algo más valioso que tu hermano, lo pensaré. No respondí. Solo me levanté y salí. Sabía lo que tenía que hacer. Esa noche me reuní con Clara, una amiga abogada que trabajaba en casos criminales. Rubén debe tener puntos débiles, le dije mientras nos sentábamos en una cafetería. Me miró con seriedad. Todos los tienen. La cuestión es, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar? Miré por la ventana. El cielo ya se teñía de oscuridad. Sabía que me estaba adentrando en un territorio peligroso, pero no había marcha atrás. Los días siguientes pasaron llenos de tensión. Trabajaba, asistía a reuniones, iba a los tribunales, pero mi mente estaba en otra parte. Sergio. Su silencio. Su mirada vacía. Su trabajo para Rubén, que lo estaba hundiendo más y más. Pasaba cada vez más tiempo con Clara, revisando documentos, buscando alguna pista, cualquier rastro que pudiera debilitar a Rubén. Pero él era cuidadoso. Su nombre no aparecía directamente en nada, pero sabíamos que su imperio estaba construido sobre dinero sucio y miedo. Sergio también estaba cambiando. Ya casi no me escribía. Cuando lo veía, sus ojos parecían más distantes, como si ya hubiera aceptado su destino en este juego. Y yo lo odiaba por eso. Una noche no pude más. Fui a su casa sin avisar. La puerta estaba entreabierta. Adentro, la luz de una lámpara iluminaba apenas la habitación. En la mesa, una botella de whisky medio vacía. Me apoyé en el marco de la puerta. Toqué, pero parece que ya olvidaste cómo funcionan las puertas. Sergio estaba en un sillón, sosteniendo un vaso en la mano. Levantó la vista y me miró con cansancio.
En los bordes de sus labios apareció una sonrisa mínima, casi burlona. Pensé que solo ibas a observar desde la distancia. ¿Eso es lo que querías? Se quedó callado por un momento, luego bebió otro sorbo. Me acerqué y me senté frente a él. ¿Cuánto tiempo más piensas seguir con esto? Si me voy, no cambiará nada, Lucía. Las deudas no desaparecen así como así. Estoy trabajando en ello. Mi voz fue firme. Sonrió, pero sin alegría. Siempre me salvas, ¿no? Aparté la mirada para que no viera lo que me provocaban sus palabras. Tal vez solo quiero evitar que lo arruines todo otra vez. El silencio se hizo pesado. Sentí su mirada fija en mí. Lucía, si todo esto termina, ¿te volverás a ir? No supe qué responder. Su voz era tranquila, pero en ella había más emociones de las que él quería mostrar. Le sostuve la mirada. Se inclinó hacia mí y esta vez no retrocedí. Nuestro primer beso fue corto, pero intenso. Algo dentro de mí se rompió en ese momento, y no supe si quería arreglarlo. Cuando nos alejamos, lo miré fijamente, tratando de entender lo que acabábamos de hacer. ¿Esto fue un error? Preguntó. No respondí, porque ni siquiera yo lo sabía. A la mañana siguiente me desperté con una sensación de inquietud en el pecho. La noche anterior había dejado huellas en mí, huellas que no podía ignorar ni borrar. Evitaba mirarme en el espejo, como si temiera encontrar en mi reflejo la respuesta a una pregunta que aún no me atrevía a formular. Era tarde cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. He cambiado los términos. Si quieres que salga de esto con vida, haz que se vaya de la ciudad. Rubén. El corazón se me detuvo por un segundo. Sabía que no iba a ceder fácilmente. Para él, las personas no eran más que piezas de un juego, reemplazables, descartables. Si había decidido que Sergio era un problema, significaba una sola cosa: la amenaza era real. Me vestí rápidamente y fui a verlo. Cuando abrió la puerta, no le di tiempo a hablar. Tienes que irte, frunció el ceño. ¿Qué pasó? Es la única opción, Sergio. Encontré una salida, pero tienes que irte. Number, ¿qué no me estás diciendo? Respiré hondo. Rubén cambió las condiciones. No te dejará en paz hasta que desaparezcas. Se le endureció la mandíbula. ¿Y quieres que simplemente huya? ¿Así de fácil? Si eso significa que sigues vivo, entonces sí, ¿eh? Su mirada era dura, llena de frustración y rabia contenida. ¿Y tú? ¿Vas a quedarte aquí? Asentí. Esta no es tu pelea, Lucía. No esta vez. Su voz era baja, pero llena de algo que me dolió más que cualquier amenaza. Sentí como algo dentro de mí se rompía, pero sabía que si no lo convencía de irse, el final sería mucho peor. Sabía que Rubén no se rendiría tan fácilmente. Rubén había dirigido esta ciudad durante demasiado tiempo. Estaba demasiado acostumbrado a ganar. Me dio una elección: o convencía a Sergio de irse, o las consecuencias serían impredecibles. Pero yo nunca jugaba bajo las reglas de otros. Me reuní con Clara. Pasamos horas en su oficina, revisando documentos, analizando conexiones, buscando algo, cualquier cosa, que obligara a Rubén a retroceder. Su negocio estaba casi perfectamente cubierto, sin pruebas directas, solo sospechas. Este hombre no deja huellas, suspiró Clara, hojeando otro expediente. No encontraremos nada contra él. En algún lugar comete errores, Clara. Todos lo hacen. Y los encontramos. Pero no donde pensábamos. Gracias a sus contactos, Clara descubrió que Rubén había financiado operaciones ilegales durante años, utilizando testaferros. Su punto débil resultó ser uno de sus propios hombres, un contador que realizaba maniobras financieras a través de una red de empresas. Su nombre era Óscar Mendoza. Lo encontré. Mendoza era un hombre asustado que un día comprendió que trabajaba para alguien que podía deshacerse de él sin dudarlo. Cuando fui a verlo, al principio ni siquiera quiso hablar. «No entiendes en qué te estás metiendo», dijo secándose el sudor de la frente. «Al contrario, sé que Rubén te usa para encubrir sus negocios. Para él, solo eres un número. Cuando ya no te necesite, ¿qué crees que pasará?» Mendoza guardó silencio, aferrando su vaso de whisky. «Se desharán de mí, ¿verdad?» «Si no haces nada, sí.
pero tienes una salida. Le propuse un trato. Si nos entregaba los documentos que probaban las operaciones financieras ilegales de Rubén, le garantizaríamos protección y la posibilidad de desaparecer. Dudó. ¿Sabes lo que pasará si él se entera? Lo sabía. Pero si me das los documentos, podré obligarlo a retroceder. Pasaron unos minutos en silencio. Luego exhaló pesadamente. De acuerdo, pero después de esto me iré de aquí. Obtuve lo que necesitaba. Al día siguiente me reuní con Rubén nuevamente. Estaba sentado en su oficina, tranquilo, confiado, con una sonrisa en el rostro. Lucía, eres más persistente de lo que pensaba. Pero no perdamos el tiempo. ¿Ya aceptaste mis condiciones? Puse los documentos frente a él. Esta es tu derrota, Rubén. Los revisó. Su sonrisa no desapareció, pero vi cómo se tensaba. ¿Realmente crees que estos documentos cambiarán algo? Si llegan a las manos adecuadas, sin duda. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Estás jugando un juego peligroso, Lucía. Habría sido más seguro para todos si simplemente hubieras hecho que tu hermano se fuera. Pero no habría sido justo. Silencio. Luego, lentamente, se recostó en su silla y me miró con una expresión diferente. No de ira ni de miedo, sino más bien de respeto. De acuerdo, ¿ganaste esta ronda? Suspiré, pero no bajé la guardia. Si vuelves a acercarte a mí o a mi hermano, estos documentos terminarán donde deben estar. Asintió, como aceptando las condiciones. Muy bien, pero, Lucía, en este juego siempre hay una nueva partida. Me di la vuelta y salí sin mirar atrás. Sabía que había ganado, pero ¿era realmente el final? Difícil de decir. No podía creer que todo hubiera terminado. Rubén había cedido. No habría más llamadas, más amenazas, más encuentros en rincones oscuros. Pero no era ingenua. Sabía que no lo había derrotado realmente. Solo había cambiado las reglas del juego. Regresé a casa con una sensación de agotamiento profundo, una fatiga que no era solo física, sino mental, como si hubiera estado corriendo sin parar y por fin pudiera detenerme a respirar. Cuando llegué, Sergio estaba esperándome en la entrada de mi edificio. ¿Qué pasó? Su voz era baja, alerta. Todo ha terminado. No pareció convencido. ¿Cómo? Encontré algo que podía destruirlo, y le di una opción: dejarnos en paz o perderlo todo. Él me observó con cautela, como si intentara encontrar grietas en mis palabras. No va a desaparecer solo porque tú lo digas. Asentí. Lo sé, pero tampoco atacará ahora. Es demasiado calculador para actuar sin pensar. Esto nos da tiempo. Pasó una mano por su cabello, frustrado. ¿Y qué hago ahora? No supe qué responder de inmediato. Caminamos en silencio por la ciudad, que parecía más tranquila que nunca. ¿Volverás a tu vida? Preguntó finalmente. Me detuve. ¿Y tú? Él sonrió, pero su sonrisa era amarga. No sé qué significa mi vida ahora. Todo lo que era antes ya no existe. Lo miré, viendo en él no solo a la persona que solía conocer, sino a alguien perdido, buscando un nuevo camino. Tal vez sea momento de empezar algo nuevo. Sergio tomó mi mano. Su agarre fue firme, como si temiera que fuera a soltarme de nuevo. No quiero perderte otra vez. Bajé la vista, observando nuestros dedos entrelazados. Entonces no me sueltes, no respondió. Solo apretó mi mano un poco más fuerte. Pero incluso en ese momento, cuando todo parecía resuelto, sabía que esta historia aún no había terminado. Los días siguientes pasaron en un extraño estado de calma. Rubén desapareció. No hubo llamadas, no hubo advertencias, no hubo encuentros en la penumbra. Pero yo no era ingenua. Esto no era una victoria definitiva. Personas como él no olvidan las derrotas. Esperan, observan, encuentran una nueva manera de jugar. Intenté volver a mi rutina. El trabajo, los casos, los tribunales. Pero algo en mí había cambiado. Ya no podía sumergirme en la monotonía como antes. Sabía que esta historia había dejado una marca en mí que no se borraría con el tiempo. Una noche, al llegar a casa, lo vi. Sergio estaba apoyado contra la pared de mi edificio. Parece que te estás volviendo un visitante frecuente.
Él sonrió, pero esta vez sin la amargura de antes. Tal vez no quiero que esto termine. Nos quedamos en silencio, respirando el aire fresco de la noche. ¿De verdad no quieres irte? Él me miró, serio. ¿Y tú realmente quieres que me vaya? Suspiré. Number. Pero si te quedas, tendrás que cambiarlo todo. No solo tu vida, sino a ti mismo. Asintió, como si lo hubiera estado pensando durante mucho tiempo. ¿Y tú? ¿Vas a cambiar? Me quedé en silencio. Ya lo había hecho. Ya no era la misma Lucía de hace unas semanas. No estoy huyendo de lo que siento. ¿Eso es suficiente? Sergio me sostuvo la mirada y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Es suficiente si realmente lo quieres. Extendió su mano. La tomé sin dudar. El mundo seguía siendo peligroso. El pasado podía regresar. Pero por primera vez en mucho tiempo, supe que no tenía que enfrentarlo sola. Esta vez, la elección fue mía, y no me arrepentía. Me quedé mucho tiempo mirando por la ventana, observando la ciudad iluminada por las luces nocturnas, el resplandor de los faroles, el eco lejano de los autos, el viento que sacudía suavemente las ramas de los árboles. Todo seguía su curso, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no era así. ¿En qué piensas? Sergio estaba sentado en el sofá, con una taza de café en la mano, a pesar de que ya era tarde. En que esto aún no ha terminado, y en que deberías dejar de meterte en problemas. Sonrió de lado, sin responder de inmediato. Pero aún estamos aquí, juntos. Eso significa algo, ¿no? Me giré para mirarlo. Significa. Pero no sé si es suficiente para arreglar todo. Dejó la taza en la mesa y se acercó. Tal vez no hay nada que arreglar. Tal vez solo hay que vivir. Lo observé detenidamente. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos ya no tenían la sombra de la desesperación. ¿Alguna vez te arrepentirás de todo esto? Sonreí levemente. Me he arrepentido de muchas cosas en la vida, pero no de esto. Él también sonrió, pero sin la dureza que solía llevar en sus gestos. Entonces, ¿solo démonos una oportunidad? Asentí. La ciudad seguía siendo peligrosa. Los problemas podían regresar en cualquier momento. Pero esa noche, lo único que importaba era que, después de tanto tiempo, no estaba sola. Y esto no era un final. Era el comienzo de algo nuevo. Pasó una semana. La vida empezó a tomar un ritmo más tranquilo. Volví a mi trabajo, a mi rutina, a mis casos en tribunales. Sergio intentaba encontrar algo que le diera un nuevo comienzo. No hablábamos mucho de lo que había pasado, pero tampoco nos pesaba como antes. Era como si, finalmente, hubiéramos salido de la tormenta. Esa noche estábamos juntos otra vez. No porque hubiera problemas, ni amenazas, ni miedo. Simplemente porque queríamos estar allí. Sergio hojeaba los libros de mi estantería, mientras yo bebía té, sintiéndome en paz por primera vez en mucho tiempo. Es extraño, ¿verdad? Murmuró, recorriendo los lomos de los libros con los dedos. ¿Qué cosa? Hace un mes pensaba que no tenía a dónde ir, y ahora estoy aquí. Dejé la taza sobre la mesa y lo miré. Porque tomaste una decisión. Decidiste cambiar. Él sonrió con esa media sonrisa suya, pero su mirada era seria. ¿Y si todo vuelve? ¿Si ellos regresan? Sabía que era una posibilidad. Rubén podría reaparecer. Los problemas podrían volver, pero esta vez no era lo mismo. No nos esconderemos, estaremos listos. Sergio inclinó la cabeza, analizándome. ¿Ya no eres la misma Lucía de antes? Sonreí. Descubrí que todo este tiempo me escondía. No solo de ellos, sino de mí misma, de mis sentimientos, de mi pasado, de lo que realmente me hace estar viva. Ya no quería huir. Sergio asintió lentamente y se acercó. Entonces, ¿esto es un nuevo comienzo? Tomé su mano. Esta vez, sin dudar. Sí, un nuevo comienzo. Todavía había incertidumbre. Todavía había un futuro desconocido. Pero por primera vez, eso no me asustaba. Había tomado mi decisión, y esta vez estaba segura de que era la correcta.